Entonces, hoy vamos a presentar el tema de zonificación geotécnica y los riesgos. Entonces, es un tema pues muy interesante, yo creo que también para ustedes en el ámbito de la ingeniería civil, puesto que el conocimiento de la Ciudad de México, donde todavía se siguen construyendo obras de ingeniería civil, pues es muy importante conocer, ¿verdad?, la zonificación geotécnica de nuestra ciudad, nuestro Valle de México. Entonces, hoy lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, primeramente, pues quiero empezar esta clase dando a conocer lo que es el sistema lacustre, las serranías y los núcleos poblacionales, ¿no?, de nuestra gran ciudad. Entonces, vean que aquí al norte de la ciudad, pues tengo esta llamada Sierra de Guadalupe, y nos bordean una serie de cadenas volcánicas, ¿sí? Aquí está la Sierra de las Cruces, al oeste de la Ciudad de México. Al sur tenemos la Sierra de Chichinautzin y al oriente de nuestra, pues, nuestra urbe, de nuestra ciudad, tenemos a todo lo que se conoce como la Sierra Nevada, donde están, pues, particularmente, pues, todos los centros eruptivos que constantemente están dando actividad. Tal es el caso del Popocatépetl, que está en esta Sierra Nevada, pero hay varios volcanes, ¿verdad? Algunos que ya no han dado actividad, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El Tlaloc, ¿verdad? El Telapón, etcétera. La Sierra de Santa Catarina, pues está por acá, ¿sí? Aquí está Sierra de Santa Catarina. Y entonces, si se dan cuenta, pues todo esto bordea a la gran cuenca del Valle de México, así se le conoce, ¿no? La gran cuenca del Valle de México. Está rodeada por sistemas de, pues, montañas de origen volcánico. Entonces, así está conformado. Al norte, pues, tenemos esta Sierra de Guadalupe. Entonces, si se dan cuenta, toda la cuenca, pues, está prácticamente rodeada de estas cadenas volcánicas. Y al centro, ¿qué tenemos? Pues tenemos estos lagos, ¿verdad? El lago de Chalco, el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, ¿sí? El lago de Jaltocan y el lago de Zumpango. Entonces vamos a ver que en el pasado histórico de México, pues ha ido evolucionando esto, ¿no? Miren, me voy a remontar un poquito a la historia geológica. Desde luego prometo no aburrir con este tema, pero que es importante dar a conocerlo con ustedes para que pues se lleven una buena, eh, pues, ¿cómo decirlo? Una buena acercamiento al tema de los lagos que existen en el centro del Valle de México. Entonces, miren, en la época terciaria, la cuenca era abierta y me refiero a exorreica, es decir, tenía salida el agua de los ríos, pues tenía particularmente salida hacia el sur de México. Ven, acá no existía ninguna sierra que pues represara el agua, por decirlo así. Entonces tenía salida todos los ríos que bajaban de las sierras volcánicas aquí al oriente y las que están acá al occidente, pues todos esos ríos descargaban sus aguas y toda esta agua iba a parar a este río, ¿no? Un río muy importante que desalojaba toda esta agua hacia el sur de México y se iba hasta el Pacífico. Algo que ya no ocurre en la actualidad, porque, bueno, cambiaron las cosas. Desde el punto de vista de la geología, pues cambiaron las circunstancias y ahora tenemos una cuenca cerrada, ¿sí? Entonces, en esa época terciaria, pues todavía teníamos esa cuenca abierta, nuestra cuenca era abierta. Y vean que entonces en esta época, durante el periodo del Plioceno, los escurrimientos generados por las lluvias se drenaban hacia Cuernavaca y Cuautla, ¿sí? Y se iban todavía más lejos y desembocaban hasta el Pacífico, ¿no? Hay algunos sistemas de falla, si se dan cuenta aquí, del sistema Chapala-Acambay, es este gran sistema de falla, ¿sí?
El otro es las fracturamiento de Clarion, son estas, ¿sí? Y a través de todos estos sistemas fracturados es que pues hubo vulcanismo activo en toda la cuenca de México, ¿verdad? La cuenca del Valle de México, durante la época del terciario, ¿verdad? Entonces ahora vámonos un poquito más adelante, ¿sí? Particularmente esta historia es muy interesante porque aquí en la época cuaternaria la cuenca ya se cierra. La cuenca tal como la conocemos, pues ya en el cuaternario nuestra cuenca se vuelve endorreica. Endorreica es que todos los ríos que bajan de las montañas, pues ya no se desalojan hacia afuera de la cuenca, sino que queda el agua represada, ¿sí? Entonces así es como se conformaron los grandes lagos en el centro del Valle de México, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, pues acá tengo diferentes manifestaciones de ese gran lago. Aquí sobresalen algunos como el Cerro del Peñón, el Cerro de Chapultepec, la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, si lo alcanzan a ver, ¿no? Y aquí al oriente, pues todos estos centros de emisión volcánica, entre ellos el Popo y el Istla, ¿no? Y de el otro lado, pues continúa la actividad de la Sierra de las Cruces, que se le llama. Acá al norte, la Sierra de Guadalupe. Y al sur, pues ya particularmente en esta era cuaternaria, ya se cierra la cuenca con esta Sierra de Chichinautzin, aquí. Se cierra por completo y entonces ya las aguas quedan represadas, por decirlo así. Entonces, en esta época, durante el periodo Pleistoceno, surge la Sierra de Chichinautzin, aquí al sur de México, al sur de la ciudad, y se forma una cuenca cerrada, y entonces empieza el sistema lacustre, ¿no? Por decirlo así. Ya se empieza a rellenar de agua, ¿verdad? Nuestra cuenca. Y así, pues entonces, esta es la red hidrográfica que alimentaba al sistema lacustre. Vean la gran cantidad de ríos que bajan de las montañas altas volcánicas al oriente, al sur y al occidente del Valle de México. Vean toda la cantidad de ríos. Pues todos estos ríos alimentaban este gran lago, todo este sistema de lagos que tenemos, ¿verdad? Ahorita solamente quedan remanentes como el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, eh, ya queda poca agua del lago de Texcoco y del lago de Zumpango, ¿no? Pero realmente ya son pocas las manifestaciones de ese gran lago que hubo en el pasado. Entonces el sistema se alimentaba de los ríos que bajaban de las montañas, ¿sí? Aquí están todas las montañas, pues drenaban toda esta agua hacia la cuenca del Valle de México, que ya estaba cerrada, ya estaba, por eso se alimentaron todos estos lagos, ¿verdad? Entonces vean la enorme red hidrográfica que alimentaba nuestro sistema lacustre. No solo el agua, ¿eh? Quiero hacer notar que no solamente baja agua y ya, pues ahí se instala el lago y ya, es todo lo que ocurre. No, los ríos, acuérdense que llevan carga sedimentaria y depositan toda su carga sedimentaria en el lago, en la desembocadura. Ahí van echando lámina por lámina, capas y capas de sedimentos lacustres, ¿verdad? Entonces, así se fue conformando todo nuestro Valle de México en el pasado geológico. Y vean, esta es una vista en perspectiva de esa manifestación del México de Tenochtitlán, ¿sí? A lo mejor ustedes han visto ya la serie esta de Hernán, donde pues si se dan cuenta pues son ilustraciones muy bonitas, son reconstrucciones de cómo se veía esos grandes lagos, ¿no? En el centro del Valle de México. Entonces, solamente nos damos una ligera idea de cómo se veía todo ese sistema lacustre en el Valle de México, ¿no? Entonces, la Ciudad de México se fundó en 1325 en un islote rodeado de agua. Vean, así. Entonces, fue formidable pues, las obras que hicieron los
los mexicas, los aztecas, ¿verdad? Aquí en el centro del Valle de México. Todavía tenemos ese pasado histórico. Todavía tenemos ruinas arqueológicas aquí en el centro del Valle de México. Y bueno, el proceso de desecación pues comienza tan luego los españoles pues llegan acá. Llegan los españoles en 1521 y construyen la Ciudad de México, ¿sí? En el sistema lacustre. Entonces ahí ellos empiezan a iniciar una serie de obras hidráulicas para desalojar toda esa agua, imagínense. Entonces, tristemente empezaron a desecar ese sistema de lagos en el centro del Valle de México. Tan luego llegaron los españoles y empezaron a idear toda esta situación, ¿no? Entonces aquí están algunas de las obras que realizaron los españoles, ¿verdad? Por ahí así ya de la Nueva España, ¿verdad? Ya cuando estuvo bien conformada aquí la situación de nuestro valle, pues entonces empiezan las salidas artificiales construidas para drenar los lagos. Y es el caso del Tajo de Nochistongo, 1789, y del Gran Canal de Desagüe, allá por 1900 a 1954. Entonces, así fueron las obras para empezar a desecar ese sistema de lagos, ¿sí? Entonces, tristemente, pues, así ocurrieron las cosas, ¿no, jóvenes? Y aquí, pues, obras ya más recientes como los colectores subterráneos, ¿no? El drenaje profundo. En 1975, ahí está la imagen, la fotografía. Y el túnel emisor Oriente, obra que se construyó entre 2019 y 2020, ¿verdad? Entonces, aquí está el proceso. Vean cómo de este gran lago hace 10,000 años antes de Cristo, vean, este sistema lacustre enorme, cómo al pasar el tiempo, pues se ha ido desecando, ¿verdad? Vean acá para el año 1521, acá a la derecha, ¿no? Esta es la número 2, ¿verdad? O sea, vean que ya empieza el proceso de desecación, ya con la llegada de los españoles, ¿no? Ya para 1800, vean los pocos laguitos que quedaron, ¿no? El lago de Texcoco, de Xochimilco y Chalco, y acá el de Zumpango, ¿no? Por todas esas obras de desagüe, ¿no? Con el intento de secar ese sistema lacustre. Ya para 1889, pues vean, ya lo poco que quedaron de esos lagos, ¿no? ¿Qué quiero dar a entender con todo este sistema lacustre? Pues que ahora tenemos una conformación de diferentes tipos de materiales y que se han dividido en zonas, ¿sí? Así que ahí vean el caso de la zona en rojo. ¿Qué dice que es toda esta zona en rojo? Pues que es la zona del lago, ¿verdad? Suelo blando, favorece la duración de los sismos, ¿sí? Entonces, gracias al aporte sedimentario de todos los ríos durante el pasado histórico de la cuenca del Valle de México, que vimos que se remonta por allá del terciario. Entonces, vean que todo este sistema lacustre generó suelos blandos, suelos que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que un sismo que venga con magnitud 6 de por allá afuera, posiblemente al llegar acá a la cuenca del Valle de México, se amplifique a unos 7 grados de magnitud en la escala de Richter. Así de triste es el panorama, ¿no? O sea, es el impacto que tienen los sismos en nuestra cuenca del Valle de México. Particularmente es algo sui generis de nuestra cuenca. En ningún otro lado de la República ocurre esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que convivir con este fenómeno de la amplificación sísmica en el Valle de México y pues es todo un reto, ¿verdad? Para la ingeniería civil, el construir obras que soporten, que estén perfectamente construidas y resistan
todo el impacto de este fenómeno sísmico. ¿Qué rodea a esta zona en rojo? Pues le sigue una sección, una zona en amarillo, ¿sí se dan cuenta? Y toda esta zona se le conoce como la zona de transición, que es una serie de suelos intermedios entre duros y blandos. ¿Por qué? Pues porque seguramente que en las periferias del lago, los ríos que vienen cargados de sedimentos, al llegar al lago, pues frenan, ¿verdad? Frenan su velocidad y descargan toda su carga sedimentaria que traen. Entonces, lo más pesado, pues obviamente está en la periferia del lago. Se entiende, ¿no? Entonces, es por eso que a la parte central, pues están los suelos más blandos, los suelos arcillosos, limosos, ¿verdad? Y lo que está en amarillo aquí, pues serían los suelos de naturaleza friccionante. Son los llamados suelos que los geotécnicos les llamamos suelos friccionantes. Son arenosos, tienen grava, ¿verdad? Entonces son materiales que tienen suelos intermedios, suelos duros, ¿verdad? Y por último, ¿qué tenemos, jóvenes? Pues es esta zona que rodea todos esos lagos, que es la zona de lomas, así se le conoce en la geotecnia. ¿Y lomas de qué? Pues las lomas son de las montañas volcánicas, ¿verdad? Que al inicio empecé explicando. Nos rodean toda una serie de montañas de naturaleza volcánica. ¿Qué quiere decir? Que la zona de lomas, pues son en realidad rocas, ¿verdad? Suelos duros, los sismos son de corta duración porque el periodo de vibración de una roca es mínimo, pero comparado al gel que tenemos en el centro, pues ese tiene un periodo de oscilación tremendo, ¿no? Por eso se amplifica la señal de la onda sísmica. Pues así las cosas. Este es el panorama actual de los tipos de suelo en nuestro Valle de México, ¿vale? Esta información desde luego está disponible en la red. No tienen más que googlear y buscar estas imágenes. Obviamente, pues lo más conveniente es irse a páginas oficiales, ¿no? Sería mi recomendación. Si quieren realmente planos y interpretaciones correctas, pues la página del SMIG, ¿no? De la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, pues realmente son ahí los avances más actualizados. Las publicaciones que hace el SMIG, pues son de lo mejor, ¿no? En cuestión de acercarnos pues a una recopilación de información de alguna zona en donde queramos construir. Tenemos que partir de hacer una recopilación, ¿verdad? De información bibliográfica, cartográfica y digital. Entonces, con toda esta información estaremos en condiciones de empezar una campaña de exploración de los suelos en el Valle de México, porque no nos tenemos que conformar con que, bueno, pues ya en la colonia aquí ya se construyó, pues a ver, me voy a ver si me prestan la información. Nada, mangos. Ustedes tienen que hacer los estudios por propia cuenta. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que los datos que obtengan de su exploración de geotecnia, pues sean actualizados. ¿Qué tal si los que construyeron al lado de ustedes lo hicieron hace 10 años? ¿Verdad que las cosas cambian en 10 años? Entonces, siempre tendrán que hacer sondeos geotécnicos como lo vimos en el tema de exploración geotécnica, ¿no? Los métodos directos e indirectos que tenemos que realizar para que estemos como ingenieros pues seguros en que lo que vamos a construir va a resistir los sismos que normalmente están ocurriendo en el sur de México y que impactan directamente a nuestra cuenca del Valle de México, ¿sale? Entonces se podría decir que esta mancha roja, pues hasta se podría decir que es la zona de riesgo, ¿verdad? La zona del lago.
¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Aquí está, por ejemplo, un corte esquemático así, pues un poco, traté de traerme esta figura por el aspecto de que se ve una visualización en 3D y me gustó, se las quise compartir. Toda esta información de la cuenca del Valle de México, pues se vino a fortalecer con el estudio de numerosos pozos, ¿verdad? Pozos que se han desarrollado aquí en la cuenca del Valle de México para extracción de agua. Y todos esos pozos también tienen un registro de la litología que fueron obteniendo a lo largo de la perforación, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se alimenta toda la información de nuestro Valle de México? Pues con la información de pozos que se construyeron para explotar agua, con la información geotécnica de todos los pozos y todos los sondeos que se han realizado a profundidad para conocer los diferentes tipos de suelos que hay no solo en los alrededores de la cuenca, sino a la profundidad. Tenemos que ver qué capas son interesantes para la ingeniería civil, ¿no? Una de ellas, pues, es la famosa capa dura. Esta capa dura posee las características de un suelo friccionante, de un suelo duro, de un suelo eh, compacto, ¿verdad? Su capacidad es alta, de alta capacidad, donde bien ahí los ingenieros civiles pues llevan sus construcciones con pilotes de punta y exactamente las dejan en esa primera capa dura, que no es un promedio general, ¿eh? De hecho, si se me preguntara que más o menos a cuántos metros está, pues fluctúa, ¿no? De entre los 19 hasta los 25 metros de profundidad, ¿no? Y en algunas zonas puede estar más somera, más superficial. O sea, no es una regla así de que en todo el valle la capa dura está a tal profundidad. No es cierto. Nadie lo puede decir. Tienes que hacer estudios de geotecnia para averiguar a qué profundidad está esa capa dura, ¿no? Que te interesa. Muy bien, jóvenes. Consecuentemente, los coeficientes sísmicos, habíamos visto que dependiendo de la zona geotécnica en donde te encuentres, pues va a ser el valor del coeficiente sísmico, ¿sí? Así que para la zona 1, que es la llamada zona de lomas, la zona montañosa, ¿verdad? La zona de rocas volcánicas, pues vean que el coeficiente es muy pequeñito, ¿no? De 0.16. Para la zona 2, que es la de transición, vean que aumenta a 0.32. Y para las zonas 3, en general, las zonas 3A, B y C, pues son las zonas del lago, ¿sí? Vean el coeficiente sísmico que se dispara a 0.40 y a 0.45. Entonces, si se dan cuenta, los coeficientes sísmicos no son iguales, ni se deben de utilizar iguales en todo el Valle de México. No, tienes que utilizar exactamente el preciso, el correcto. ¿Dónde puedes obtener esta información? Con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Hay datos publicados, hay pues todo esto son informes publicados, estudios publicados, libros publicados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Entonces aquí, pues para que vean, esta es una zonificación geotécnica un poquito más elaborada, ¿verdad? Que la que les presenté en rojo. Acá, pues si se dan cuenta, la zona 1 es la zona correspondiente a la zona de lomas. Es toda la región volcánica que rodea a toda nuestra cuenca. La zona, en este caso 2, que es la que está en amarillo, pues es la zona de transición. Por decirlo así, eran los límites del lago, donde los ríos se frenan y sueltan toda su carga sedimentaria, particularmente los suelos de naturaleza friccionante con alto contenido en arenas, gravas, etcétera, ¿sale? ¿Y qué es lo que se filtra hasta acá, hasta el centro de los lagos? Pues la zona 3,
que son la zona de lagos, que también está zonificada. Vean que está en la zona 3A, en verdecito claro, la zona 3B lo bordea, ¿verdad? Y la zona 3C, que está en color naranja, y por último la zona 3D, que está hasta el centro del Valle de México. Entonces los coeficientes, consecuentemente, los coeficientes sísmicos que se utilizan para las obras de ingeniería civil son diferentes, ¿verdad? No pueden ser lo mismo en cualquier región de toda esta zonificación geotécnica. Por algo hay una zonificación geotécnica y por ello los coeficientes tienen que cambiar, porque no son los mismos suelos los del centro del Valle de México que los que están en la periferia, aquí en la zona de transición. Son muy diferentes, ¿verdad? La zona del lago son suelos blandos, suelos plásticos, suelos compresibles, ¿verdad? Del tipo arcilloso y limoso. Y obviamente la zona de transición tiene suelos friccionantes con alto contenido en arenas y gravas. Y por último, la zona que nos rodea, pues las altas montañas son de naturaleza de roca volcánica. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, gracias a que se empezaron a desecar los lagos y a que empezaron a utilizar el agua subterránea de aquí mismo, es decir, perforaron pozos para sacar agua del Valle de México, pues ¿qué propició todo esto? Hundimientos diferenciales, ¿verdad? En casas habitación, hundimientos diferenciales del subsuelo, ¿sí? Acuíferos de suelo blando y frágil. Y vean, aquí está, pues allá por Madero, allá por, por el centro del valle, ¿no? Vean cómo se ven estas, como si fueran enormes serpientes, ¿verdad? Pues es por el asentamiento diferencial. ¿Gracias a qué? A la sobreexplotación de los mantos acuíferos aquí dentro del Valle de México. Entonces, por ahí de los años 80, 90 se decretó, no, ni un pozo más vas a poder seguir sacando agua. Pero tristemente, quiero recordarles a todos, ustedes han visto lo lamentable que es que se siguen construyendo altos edificios en el Valle de México. Muy, muy altos. Y nada más de echarle un ojo, pues dices, ahí cuántas familias van a caber. Más de 100. Y todas van a necesitar agua. ¿De dónde la van a sacar? Del centro del Valle de México. Consecuentemente, esto que involucra que haya hundimientos diferenciales. Tristemente, esa es la factura que nos cobra, ¿verdad? El hecho de seguir sacando agua del subsuelo del Valle de México. Vean que estos son los colectores urbanos que ya están perdiendo la capacidad para desalojar gastos, dice aquí, ¿verdad? Gastos por hundimientos diferenciales. Vean lo que ocurría en 1910. El gran canal de desagüe, que es todas las aguas negras que sacamos del Valle de México, pues tenían realmente una salida, ¿verdad? La pendiente era de 19 centímetros por kilómetro y la capacidad que tenía era de algo así como 80,000 litros por segundo. Entonces había una eficiente desagüe de la Ciudad de México, ¿no? De todas estas aguas negras. Pero ¿qué pasa para 2012? Vean que la situación cambió, ¿verdad? Porque toda la Ciudad de México, vean de este lado izquierdo, empezó a crecer tanto y a extraer tanta agua del subsuelo que empezó el proceso de hundimiento regional. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que tienen que hacer son plantas de rebombeo, porque entonces ya cambió la pendiente y ya el agua ahora se tiene que rebombear para poderla sacar. De lo contrario, nos vamos a quedar inundados con agua negra. Entonces, qué terrible situación, ¿no?
Entonces vean que el gran canal de desagüe ahora ya tiene que tener rebombeo para poderla sacar fuera. Entonces hay una planta de bombeo en el kilómetro 18 más 500 y otra planta de bombeo en 11 más 600. Así que permitió recuperar junto con, eh, dice, con el canal de Sales, con la planta de bombeo canal de Sales, 30,000 litros por segundo a partir del 2008. Entonces, si se dan cuenta, el fenómeno del hundimiento regional incide gracias a qué? A la sobreexplotación del agua del subsuelo del Valle de México. Entonces, nosotros mismos estamos generando nuestros propios problemas. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que hacer obras costosas para desalojar el agua, como esas plantas de rebombeo, ¿no? El ecocidio de la cuenca de México, pues es obvio que varios investigadores de alto nivel, pues están señalando, ¿no? El ecocidio, o sea, se le llama a la destrucción de la ecología de la cuenca del Valle de México. Así es como estaba México Tenochtitlán en 1521, con aires limpios, con agua abundante, con vegetación abundante. Y tristemente la zona metropolitana del Valle de México para 2018, pues vean toda esta mancha urbana que ya dejó pocos lugares de vegetación. El aire consecuentemente está totalmente contaminado, ¿sí? ¿Qué más se ha contaminado? Pues la misma agua, los mismos mantos acuíferos seguramente los estamos contaminando, ¿no? Entonces, a esto le han llamado los investigadores ecocidio de la cuenca del Valle de México. Pues hasta aquí, jóvenes, era mi presentación de hoy, la zonificación geotécnica y los riesgos, ¿no? Entonces, ahora me gustaría conocer, pues, seguramente sus preguntas que tuvieran sobre este tema. Adelante, jóvenes. Yo tengo una duda, profe. Adelante. Aparte del, por ejemplo, de esa, no sé, ley que se impuso para no hacer más pozos, ¿qué otra medida se podría proponer para que no se siga ni hundiendo la Ciudad de México, ni tampoco para que pues, nos vayamos a quedar sin agua? Fíjate que hay una de las propuestas de los investigadores que es reciclar el agua, reciclar agua y sobre todo la proveniente de las lluvias, de las abundantes lluvias. Entonces ellos, los investigadores, están proponiendo un sistema de agua pluvial, el agua de la lluvia, captarla, captarla y recuperarla de forma autónoma. Es decir, incluso no sé si esta propuesta se aplique a edificios de esos modernos, ¿no? Pero creo que se está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en todo lo que es el viaducto. Bueno, algún tramo del viaducto yo vi que hay ya en todo ese río Becerra y en todo ese río viaducto, que ya hay en ese camellón central, pues esfuerzos para hacer eh, andadores y además recuperar el agua de lluvia y hacer algo por la ecología, ¿no? Colectores también pluviales, pero para uso doméstico, ¿sí? Para que a lo mejor toda esa lluvia abundante pues, la puedes recuperar y el gasto y el impacto a la sobreexplotación del agua del subsuelo, pues no se vea tan comprometida, ¿no? Tan mermada. No sé a ustedes qué les parezca esta propuesta. Desde luego ahora, pues ustedes como jóvenes, pues se van a tener que involucrar en este tema, donde seguramente pues ustedes también van a proponer pues nuevas obras, nuevas técnicas que posibiliten la recuperación de los mantos acuíferos. Esa es una de las propuestas, ¿no? Que yo conozco. Decretar veda, pues ojalá que se respetara, ¿no?
me queda claro que si respetaran esa veda de ya no sobreexplotar el manto acuífero de aquí, del subsuelo del Valle de México, estaríamos del otro lado, pero quién sabe si eso realmente esté ocurriendo, tristemente. ¿Alguien más que tuviera alguna curiosidad, algún aporte, alguna, alguna participación, alguna pregunta, algún comentario? Es válido. Así se fortalece una clase, se fortalece el conocimiento, ¿no? Lo que ustedes saben también, porque igual el profesor está diciendo algunas cosas, pero ¿qué tal? Algunos de ustedes ya trae temas más actualizados, qué sé yo. Entonces, vale la pena, ¿no? Aportar para enriquecer una clase. ¿Qué pueden comentarnos? A ver, mi estimada Ingrid Guzmán, ¿qué nos podrías aportar de lo que tú sepas de los esfuerzos que se están llevando a cabo para ya no seguir explotando el agua aquí del subsuelo? Em, la verdad es que no sé mucho de ese tema, profe. Pues sí, sería lo recomendable, ¿verdad? Actualizarse en esos temas. Y echarle una mirada ahí al video que les recomendé. No sé si les recomendé a este grupo, pero se los recomiendo. Que miren el documental que se llama El Gran Acuífero Maya. Creo que en la pasada sesión de Geología de México, pues los invitaba a ver este video, ¿no? De forma opcional, ¿no? Pues, obvio, no es que lo esté diciendo que es obligatorio, ¿no? A ver, Andrea Ramírez, ¿tendrás alguna aportación? Pues una vez me comentaron Ujú, que hay un lugar donde generan su propia agua, ujú. que hacen la mezcla de hidrógeno con oxígeno para, pues, para no gastar de aparte. Y pues siento que sería una buena opción para aquí porque de plano vamos para. Sí, exactamente. Sí, como dice nuestra compañera Andrea, ¿verdad? Realmente, si hacemos el esfuerzo de esas nuevas tecnologías, pues estaremos evitando el ecocidio de la cuenca, ¿no? ¿Alguien más jóvenes que tuviera alguna aportación, algún comentario o alguna duda también del tema de zonificación geotécnica, ¿no? ¿Qué tipo de suelos hay y por qué? Y no sé, yo traté de hacerlo entendible, claro, pero desde luego, pues a veces uno piensa que sí es claro y resulta que no. Una pregunta, Adelante. profe. Entonces el que construyeran Ciudad Universitaria no fue como nada más porque no había otro lugar en la ciudad, sino que vieron la parte de que tenía roca más sólida. Entonces fue por eso que hicieron construirla en esta zona de la ciudad. Fíjate que sería muy interesante averiguar esto. Sería mentirles si yo les digo que sí sé al respecto. Pero es una buena aportación de tu parte. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que ¿dónde vas a poner una escuela o un hospital, ¿verdad? Donde hay pues numerosa población que va a estar ocupando estos edificios. Seguramente por el lado de la seguridad es que se construyó. También yo concuerdo un poquito contigo en el aspecto de que por zonificación geotécnica, pues lo más riesgoso es irte al centro del Valle de México. Lo más seguro es irte a la zona de lomas, a la zona rocosa. Entonces sí, seguramente, pues yo sí me inclino a pensar que fue por eso. Si alguien tiene alguna otra información, pues sería bueno, ¿no? Que nos compartan, que no sean egoístas, ¿no? Así aprendemos todos, como dicen. Lo peor es quedarse callado y decir, les falta actualizarse, ¿no? Entonces, si alguien sabe datos actuales, más actuales, pues adelante, compártalo. No seamos egoístas, ¿no? Si alguien sabe una nueva aportación, adelante, ¿no? Es bienvenida. Así también el profesor y toda la clase pues, se nutre, ¿no?
esas aportaciones, ¿no? Pero sin embargo, pues aquí también para resolver dudas, ¿no? Si existe alguna duda sobre el tipo de suelos que hay en el Valle de México, por qué esa historia geológica así, ¿no? Si alguien tiene la duda, adelante, ¿no? Se la resolvemos aquí. Como, ¿por qué nos tardamos tanto en, como en preocuparnos por tomar medidas sobre el cuidado de nuestros mantos? Fíjate que es una buena pregunta, ¿sí? A veces uno diría, ¿por qué pasó tanto tiempo para darnos cuenta de esto? Fíjate que hay algo que les quiero compartir que apenas exactamente hoy lo pensé. ¿Se dan cuenta que está ahorita una especie de muerte económica en el Valle de México? Y no solo en el Valle de México, sino en todo el territorio mexicano como consecuencia de la pandemia. ¿Se acuerdan que esto se pudo haber evitado? Fíjense que les voy a compartir. Me parece que Suecia, si no me equivoco, es un país en Europa, ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿qué dijeron? Decretamos cierre desde ahorita, desde que empezó la pandemia. ¿Con qué fin? Con que no prospere el problema. Porque vean que ahorita es una similitud con lo que dice Andrea al respecto del ecocidio de la cuenca. ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en tomar decisiones que se debieron de haber tomado hace 3 décadas? O sea, exactamente yo también me he hecho la pregunta ahora respecto a la pandemia. ¿Se acuerdan de lo inútil que fue que declararan que los cubrebocas no servían absolutamente de nada al principio de la pandemia y que después corrigieron y dijeron, no, sí puede ayudar, sí puede ayudar con los aerosoles de que la gente estornuda o tose o lo que sea, o habla o lo que sea, y entonces podemos protegernos con esas cubrebocas? Entonces vean el tiempo que se tardó y luego en decretar la Ciudad de México, por lo menos aquí, veámoslo así, el tiempo que se tardaron en declarar, vamos a cerrar negocios. ¿Por qué esto no lo hicieron al inicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Que todo el mundo nos confiamos, dijimos, no, no pasa nada, y los contagios empezaron a subir como exponencialmente, ¿no? Y ahora ya tenemos un problema gravísimo en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, en México. Yo me acuerdo que cuando vi la noticia en la Gaceta de la UNAM, por ahí del mes de febrero del año pasado, pues hasta me reí yo, ¿no? Porque decían, hay 5 casos en el territorio mexicano. Y tú decías, 5 casos, y el problema está con los chinos. Pues ¿cuándo nos va a pegar? Pues que Dios los ayude, pero nosotros estamos bien. Pues qué tontería, porque en pocos meses empecé a ver cómo la estadística se fue, pero a los cielos, ¿verdad? Entonces, Oiga, igual con el ecocidio profesor, de la cuenca, ¿qué pasa? ¿y ¿Por hay qué una tomaron tanto tiempo fecha de para... estimación? ¿Perdón? Ay, perdón, profe. No, sí, dime, Eh, adelante. Decía que sí hay una fecha de estimación para que volvamos a clases presenciales. Bueno, si usted sabe algo. Mm, de acuerdo a los pronósticos que ha dicho el secretario de Educación, por lo menos lo que decía Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, pues decía él que el pronóstico era que para este año, a mediados del año, posiblemente podríamos regresar a clases presenciales. Y no todos, tendríamos que ir haciendo algo así como dividir en mixto, unos días unos, otros días otros. Ese Es es que el una pronóstico. profesora nos comentó que hasta el mes de agosto más o menos es cuando se pensaba volver a las Ujú. clases. Sí, por eso decían que a mediados del año de y otros ya están diciendo que no, que va a ser como hasta para agosto, septiembre, ¿no? Y no vamos a regresar todos, sino que va a ser escalonado, ¿no? O sea, algunos alumnos los vamos a dividir. Si el grupo tiene 20, pues me quedo con 10 y guardando la sana distancia, y después otros 10 en otra clase, o sea, en otro día,
citarlos en otro día, etcétera. Solamente así se estaría pensando que para agosto, septiembre, así va a ser. Por ahí tengo en el chat una pregunta, vamos a ver qué dice. Dice Andrea, tenemos problemas muy grandes solo por no tomar medidas preventivas en muchos temas importantes. Pues sí, de hecho yo es algo que exactamente hoy me formulé esa pregunta. Hoy iba reflexionando en eso, dije, ¿por qué no se hizo como en Suecia, no? Declararon veda, ¿no? Vamos a cerrar comercios, vamos a impedir que el contagio se extienda como pan caliente, ¿no? Y fue algo positivo, ¿sí? En cambio, México y otros países, pues, nunca declararon ninguna veda, ninguna prohibición, y vean el nivel de contagio exponencial, o sea, se fue la gráfica hasta el cielo, ¿no? Entonces, me queda claro que en el tema de el ecocidio de la cuenca, pues hasta que no lleguemos a un nivel de que no haya agua, y que creo que ya está ocurriendo en muchas zonas del Valle de México, que de repente ya no tenemos agua, nos metemos a bañar y estaba bien el agua y de repente, ching, ya me quedé a medio camino, ¿no? Entonces, realmente es un tema preocupante, jóvenes. Se van a tener que implementar medidas, se van a tener que tomar decisiones y tecnologías nuevas, porque de lo contrario, créanme que como en el tema de la salud, también estamos en pañales, ¿no? O sea, realmente a mí me va a tocar la vacuna hasta por ahí de abril o mayo, y dicen que ni con la vacuna quedas totalmente inmune. Entonces, triste realidad, tenemos que enfrentar esta situación. Pues también dicen que con la mejor actitud, porque si no te desesperas y te enfermas más, ¿no? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta que tuvieran sobre este tema? ¿O una aportación de parte de ustedes? Adelante. Eso es lo que nutre una clase, ¿no? Comentarios como todos los que se están dando aquí me parecen muy buenos y aprendemos todos, ¿no? De hecho, se podría decir que luego se cae uno como profesor, también empieza uno a veces a descuidar la actualización, y créanme que sí, es un esfuerzo que dije, para este año voy a tener que estar presentando aportaciones nuevas. Mis presentaciones que ya las tengo de años, pues ya las empecé a cambiar. Esta presentación es nueva, esta que estoy presentando hoy, y muchas otras, pues ya las reelaboré, ya las actualicé. Entonces, créanme que sí, la aportación de ustedes contribuye mucho, ¿no? Ustedes están más cerca de los sistemas informáticos y la internet, ¿no? Entonces, cualquier aportación de ustedes es bienvenida, ¿eh? Digo, ya estamos casi en las últimas clases, pero pues todavía, ¿no? Es tiempo, ¿no? ¿Alguien más que desee participar, que desee comentar algo o preguntar algo antes de retirarnos? Ya tienen agendada su tareita, ¿sí? ¿Ya la vieron? Está en Classroom. Me parece que, o no me acuerdo si ya agendé alguna tarea con ustedes, pero bueno, revisen de vez en cuando la plataforma por si dejé por ahí algo, ¿no? Pues muy bien, jóvenes. Creo que no hay más participación, más preguntas. Pues cerramos la sesión de hoy y nos vemos entonces en la próxima del viernes. Cuídense mucho. Usted también, profe. Hasta Adiós, luego. profe. Estén Que bien. esté Hasta bien, luego. profesor. Hasta luego.